Mateo 21, 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Buenos días, les doy la bienvenida a este devocional de la Iglesia Bautista del Tunal. El día de hoy vamos a estar recordando el himno Yo te sirvo porque te amo. Lo vamos a estar recordando al final del estudio. Recuerda que el enlace a este himno está en la descripción del video para que lo repasemos después de esta corta, pero muy corta reflexión. ¿Listo? También quiero que estemos orando el día de hoy por otra nación africana. Esta información la tomamos del libro Ora por el Mundo. Y vamos a estar orando por Zimbabue. Este país tiene una población de 12.6 millones de habitantes, un poquito más de la población en Bogotá. Dentro de este país, 9.9 millones de personas se consideran cristianas, religiosamente hablando, y 3.9 son cristianos evangélicos. Recuerden que dentro de muchas encuestas los católicos también cuentan como cristianos, entonces se separan entre católicos y evangélicos por 3.9 millones. Tienen un total de 22 dialectos encontrados hasta la fecha, aunque su idioma oficial es el idioma inglés. ¿Sí? ¿Por qué cosas debemos estar orando por Zimbabue? Primero, Zimbabue tiene una de las peores crisis de SIDA del mundo. Allí hay 1 millón de huérfanos de SIDA que necesitan atención. Más de 2.000 personas mueren cada semana por enfermedades relacionadas con el SIDA. Este dato, la última actualización que yo tengo es del 2017, así que por situación de pandemia debe estar peor. Dar muchas también acción de gracias, porque este país tiene mucha inestabilidad económica y social, pero gracias a Dios durante este tiempo la iglesia ha venido creciendo muy fuertemente. Entonces vamos a ver. Señor Dios Todopoderoso, agradecido estamos contigo, Señor, por este día. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque nos permites estudiarla, Señor. Queremos, Señor, que pongas en nuestros corazones a Zimbabue, Señor, y te queremos pedir por ella. Te pedimos por sus situaciones, Señor. Ayúdanos a estar más pendientes, Señor, de nuestros hermanos en África, y te damos gracias por esta iglesia allí que ha crecido tan fuertemente. Oramos en los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, retomamos nuestro pasaje central, que es Mateo 21, 28 al 32. El pasaje mismo nos muestra que quien está hablando es Jesús, pero si se fijan arranca con un pero. Esto significa que este pero viene de otra conversación. Entonces, ¿con quién está hablando Jesús? ¿Dónde está Jesús? Bueno, si revisamos el capítulo, en el versículo 10 nos dice que Jesús llegó a Jerusalén. Él llegó a Jerusalén y entró triunfante, pero al llegar al templo se encuentra con que hay muchos comerciantes, él los echa a todos fuera. Allí hay como una muestra de la ira de Dios por su santidad. Y luego durante el resto del día Cristo hace sanidades allí. Al final del día se va a Betsaida y a la mañana siguiente regresa a Jerusalén. De regreso a Jerusalén encontramos el evento en el cual Jesús maldice la higuera. Luego llega al templo y en el templo habla con los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, como vemos en el versículo 23 del mismo capítulo 21, que dice así: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Pues Jesús le responde directamente con otra pregunta acerca de Juan el Bautista. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esta pregunta es muy confrontante, o sea, pone a los sacerdotes y ancianos en un dilema, porque esta pregunta, la respuesta los podía o exponer su incredulidad al no creerle a Juan, si decían que era de Dios, o ponerlos en contra del pueblo, porque ellos consideraban a Juan un profeta. Para evitarse todo el problema, ellos le responden a Jesús que no saben, o sea, que no saben de dónde era Juan. Entonces Cristo, sabiendo que ellos lo hacen es simplemente para evitarle dar una respuesta,
les dice, bueno, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago mis cosas. Entonces ya tenemos el contexto de nuestro pasaje. Cristo empieza o les menciona esta parábola con el pero, luego de que no les responde. Y repasando la situación, en la situación vemos que hay un hijo que dice que no, luego se arrepiente y hace, y hay un hijo que dice sí señor, así lo hice bien, pero al final no hace nada. Si nosotros nos hicieran esta misma pregunta que les hicieron a los sacerdotes, creo que nuestra respuesta sería la misma, que el que hizo la voluntad de Dios fue el obediente, es obvio. Pero luego Cristo, luego esta declaración les dice a ellos algo muy fuerte, muy fuerte, a los principales sacerdotes. Les dice lo siguiente: los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis para creerle. Bueno, es fuerte, pero ¿quiénes eran estos publicanos y quiénes eran estas rameras? Bueno, la palabra ramera es literalmente una mujer que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero. En nuestro contexto nacional nosotros las conocemos como prostitutas. Y los publicanos, no tenemos nada similar en nuestro país a un publicano. Un publicano era un cargo que los romanos daban a una persona con cierta confianza, es un cargo de confianza, es un cargo de prestigio dentro de los romanos. Y este cargo, las personas que eran publicanas solían tener una muy buena economía. Su función era recaudar los impuestos del imperio en aquellas provincias que el imperio romano había conquistado. Es decir, el imperio llegaba, conquistaba, ponía a sus líderes y dejaba publicanos para que cobraran sus impuestos. La cuestión es que para los judíos un publicano era visto como un traidor, ya que era un judío que servía al pueblo romano, que era el imperio que los oprimía. También hay que tener en cuenta que la forma de un publicano obtener ganancias, la forma en la cual un publicano obtenía sus ganancias era aumentando un poquito más los impuestos a sus hermanos para él sacar su comisión. Entonces, para un sacerdote esta era la peor comparación, compararlos con una prostituta y compararlos con un traidor. Cristo nos enseña que estos sacerdotes y ancianos, aun con todos sus estudios, con todo su conocimiento, porque eran las personas más preparadas bíblicamente hablando, o sea, en ese contexto, aun con todo ese conocimiento, cuando recibieron a Juan, no le creyeron. Y eran equiparables a este segundo hijo que dice que sí obedece al Señor, pero cuando tiene la oportunidad, de verdad no lo hace. Que aprendemos que la salvación no es por un estudio, no es por palabras bonitas, es por obedecer, es por creer. El mensaje de Juan el Bautista era muy claro: arrepiéntanse, el reino de los cielos es acercado. Y refiriéndose a Cristo dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje de Jesús era el siguiente. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si creemos estas declaraciones y entendemos que Cristo es el Salvador del mundo a través de su sacrificio, al creer estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Para quienes ya hemos creído, aún podemos tener cierto comportamiento del segundo hijo, como aquellos principales sacerdotes y ancianos. Podemos estudiar bonito, podemos hablar muy bonito, muy bíblicamente, pero hacer muy feo, o simplemente no hacer nada. Del pasaje aprendemos que la inoperancia, o sea, el dejar de hacer algo, también es desobediencia. Cada vez que se nos pasa algo y respondemos, que se nos da una oportunidad y respondemos como el Chapulín Colorado: sí, lo hago. Cada vez que hacemos eso, en alguna oportunidad estamos desobedeciendo. ¿Cuántas veces no nos hemos comprometido a hacer algo bueno, pero no lo hacemos? ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto en el lugar y en el momento adecuados para hacer misericordia, hacer el bien o predicar el evangelio, y no lo hemos hecho? No quiero avanzar diciendo que somos el segundo hermano, no, ese no es el enfoque, sino que quiero que recordemos y seamos como el primer hijo, que cada día con ánimo y con gozo, desde hoy en adelante, podamos decirle al Señor: perdónanos por las veces que no hemos obedecido, nos arrepentimos,
Y más que decirle, Señor, ahora sí vamos a obedecer tu palabra, tu voluntad, simplemente lo hagamos, recordando que no lo hacemos para salvarnos, lo hacemos porque ya somos salvos, que no lo hacemos para buscar el favor de Dios, lo hacemos por amor al Padre y por amor a Cristo. Como dice Juan 14:15 en la Reina Valera, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en la versión NBI dice así, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y aquí vamos a hacer un par de declaraciones. La primera es que la fe no es una acción, no es algo que nos cuesta y somos salvos por ella. Así que hacer obras buenas no nos da más merecimiento al cielo, simplemente hacer obras buenas de por sí no es algo que nosotros nos pueda salvar. Ninguna acción que hagamos nos salva, literalmente. Eso es muy importante tenerlo claro, porque muchas personas confunden el obrar bien para ganarse la salvación con el obrar bien porque ya somos salvos. Ahora, algunos saben que no se gana la salvación con obras, ¿sí? Pero creen que si obro mal o dejo de hacer, pierdo mi salvación. Eso es un estudio que también podemos tener aparte, que es sobre la seguridad de la salvación, pero tener en claro que no hacer la voluntad de Dios refleja el hecho de que en mi interior no le estoy creyendo. Entonces también debo evaluar por qué razón no estoy obedeciendo al Padre. ¿Sí? ¿Qué me lleva a no obedecerle? Ahora, la Biblia es clara en hacer una gran relación entre lo que creo y lo que hago. Lo que creo sustenta lo que hago y lo que hago muestra lo que creo. Yo hago según lo que voy creyendo. Yo no puedo hacer si no estoy creyendo en algo. El ejemplo es muy sencillo. Cuando yo me voy a sentar, si yo no creo que la silla me va a sostener, pues no me siento. Pero si yo creo que la silla me va a sostener, me siento. Y aunque la silla se rompa, yo descargué todo mi peso en ella para sentarme, ¿sí? Entonces, esa es como esa fe. Yo no me hubiera sentado si no hubiera creído que la silla me va a sostener. Y si yo no creo que la silla no me va a sostener, sería muy loco sentarme. De esa es como la relación similar entre creer y hacer en el creyente, o sea, en el Hijo de Dios. ¿Un incrédulo puede hacer el bien? Sí, puede hacer el bien, porque el ser humano tiene la capacidad de hacer el bien. Hay personas no creyentes que obran bien, pero su motivación en muchos casos no es la adecuada, ¿sí? Hacer el bien no mejora nuestra relación con Dios cuando no somos creyentes, y cuando somos creyentes tampoco lo hace, porque para hacer el bien correctamente debo ya tener una buena relación con Dios. Algo que jamás nos debe ocurrir es que creamos que hacer el bien es solo la preparación. ¿En qué sentido? Estudiar no cuenta por sí solo como hacer el bien. ¿Listo? Escuchar predicas todo el día, verse toda la serie de devocionales, ya llevamos más de 300 devocionales en el canal de YouTube. Verlos todos, solo verlos no cuenta como hacer el bien. Ir a la iglesia todos los domingos, conectarse a Zoom y a YouTube todos los domingos, ver todas las conferencias misioneras, hacer todo eso por sí solo, no, eso no cuenta como hacer el bien. Porque nos podemos convertir como los sacerdotes y los ancianos, que recibimos y recibimos y recibimos conocimiento bíblico, pero a la hora de la verdad no hacemos el bien, ¿sí? No obedecemos la voluntad de Dios. ¿En qué punto? Santiago nos da varios ejemplos. Un ejemplo muy chévere es el ejemplo de cuando un hermano tiene necesidad. Si cuando un hermano se acerca a nosotros con necesidad y nos dice que tiene hambre o tiene frío, y nosotros le decimos, hermano, vamos a estar orando, pero no les damos nada que les quite el hambre o les ayude con el hambre, ni nada que les ayude con el frío, Santiago dice que nuestra fe es muerta. O sea, eso no sirve para nada. Es un ejemplo muy sencillo, bíblico, que podemos encontrar allí en Santiago, y nos ilustra claramente la situación en la cual podemos estar nosotros si nos hemos dedicado solamente a adquirir información y no a obedecer la voluntad de Dios. No son cosas complicadas, no todo es físico, no todo es monetario, no todo es dar y dar más dinero. No, eso no es tampoco hacer la voluntad de Dios. Es hacer el bien, es obrar haciendo el bien, es escuchar, es tener misericordia, es tener amor, es perdonar. Pero no me puedo limitar solo al conocimiento o a lo que sé o a las acciones internas hacia mí mismo, decir, yo ya perdoné a ese hermano, pero aún no le hablo. No, eso no cuenta. Cuando alguien nos ofende, nos pasa por encima,
nos queda mal, nos incumple, nosotros podemos perdonarlo, sí, pero también tenemos que expresarle a ese hermano que estamos al día, o sea, que estamos perdonados, o sea, que está perdonado, porque si yo perdono y no le hablo a ese hermano, pues simplemente no. Otro ejemplo de hacer el bien, de hacer la voluntad de Dios, es cómo manejamos nuestras emociones. La Biblia dice claramente, airaos pero no pequéis. No dice, no os airéis. Sí, dice estar siempre gozosos, eso ya lo vimos, pero también habrá momentos en los cuales nos llenaremos de enojo y de ira. Podemos airarnos, pero lo que debemos hacer es controlar esa ira y no llevarla hacia mal término, sino controlarla en el Señor y poder producir cosas buenas aún con este enojo en nuestro corazón, con esta ira. Entonces es importante entender eso, que la vida cristiana es una vida acompañada de crecimiento espiritual, de estudio de la palabra de Dios, de fe y de hacer el bien, ¿sí? Yo sé que le hemos cogido miedo a hacer el bien, yo sé que vivimos en una cultura en la cual al que hace el bien se la montan, pero es que la Biblia no dice hazle bien, haz el bien y evita que te la monten, no. Perdón usar esas palabras de montar. Al que hace el bien termina la gente aprovechándose de él. En Colombia, creo que en Latinoamérica, pero eso no nos limita. Cuando alguien nos pide un dinero en la calle, cuando alguien nos pide un alimento, nosotros por lo general no lo damos. ¿Por qué? Porque creemos o asumimos que la persona que lo está pidiendo está mintiendo o se lo va a gastar en algo malo o en vicio o en lo que sea, pero detenemos nuestra mano de hacer el bien, detenemos nuestra mano de ayudar a alguien en necesidad, un inmigrante, un nacional, una persona que esté en necesidad, que está en la calle, un hermano que está en la cárcel, una persona que está en la cárcel, nos cuesta ayudarla, o alguien que ha salido de la cárcel porque nos cargamos de prejuicios, cuando la Biblia no nos manda a tener prejuicios, nos manda a amar, nos manda a compartir el Evangelio, y es mucho más fácil compartir el Evangelio con alguien a quien sus necesidades le son cubiertas. Alguien con demasiada hambre, de nada le va a servir que le digamos Cristo te ama si no le mostramos que Cristo lo ama a través de un alimento. Debemos hacer y hacer el bien, pero no quiero que se sienta como una obligación, ¿sí? Cristo lo muestra claramente allí en el pasaje, sobre todo en el hecho de que el Padre es el que lo pide, y tenemos muchas peticiones de Dios en el Nuevo Testamento en el cual Él nos está pidiendo hacer cosas muy sencillas, visitar al sediento, la religión pura y sin mácula. Y si sabes el pasaje que dice esto, por favor déjalo en los comentarios. La religión pura y sin mácula delante de los hombres es aquella que cuida, y ahí voy a parafrasear, a los huérfanos y a las viudas y a los huérfanos. ¿Cuándo fue la última vez que nos preocupamos por los huérfanos? ¿Cuándo fue la última vez que nos preocupamos por las viudas? ¿Cuándo fue la última vez que nos preocupamos por aquellos hermanos en la iglesia que por causa de la pandemia se han quedado sin trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que dentro de nuestra familia velamos por aquellos que tienen necesidades, siendo creyentes, incrédulos o lo que sea? Literalmente, no se nos manda a juzgar, el que juzga es Dios. Se nos manda a ayudar, se nos manda a obedecer su palabra. Entonces, hermanos, muchas gracias por ver este corto devocional. Espero que al terminar vayas y escuches el himno de Yo te sirvo porque te amo. Recuerda, el enlace está en la descripción del video. Y pienses en las acciones que podemos hacer de lo que hemos aprendido esta semana con todos los estudios que hemos podido ver y recibir de nuestros hermanos en los devocionales, del estudio del día de ayer en la iglesia, y podamos poner en práctica algo hoy mismo, no sin avisarlo. No pongamos así grande información en muchos lados, tengamos cuidado con lo que expresamos en el sentido de comprometernos a hacer más de lo que no podemos hacer, sino que hagamos directamente las cosas. No busquemos hacer pantalla ni pantomima hacia la gente que nos vea hacer cosas, no nos interesa. Lo que nos interesa es que Dios vea que lo amamos a través de nuestra obediencia. Muchas gracias, hermanos, feliz mañana.